Vamos a hablar a continuación también de sentimientos y de palabras. Este es el año más Cortázar de todos los tiempos, decíamos al principio del programa. Se cumplen 100 del nacimiento de Julio Cortázar en Bruselas, Bélgica, y 30 de su despedida de este mundo en París, Francia. El planeta completo está homenajeando durante toda la temporada a Cortázar. De hecho, la Feria del Libro de París, el Salón du Livre de París, lo homenajeó vastamente ya, y aquí y allí en todas partes brotan los homenajes. Mario Golubov, autor de Julio Cortázar, la biografía, muchos dicen que es la mejor biografía de Cortázar, fue su amigo, pero más allá de la relación personal, ha explorado los distintos mundos de Cortázar, que hay muchos Cortázar en Cortázar, como cualquiera lo tendrá claro. Juan Rulfo dijo de este escritor argentino, belga, francés, latinoamericano y universal, que era el hermano mayor, que representa el hermano mayor de todos los que lo siguieron en la literatura en América Latina. ¿Es más o menos así? Es más o menos así, sí, de todos nosotros. Bueno, en primer lugar les agradezco mucho esta invitación. Por favor, placer. Y esta previa de lujo que me han ofrecido con el Chango Espacio. Lo disfrutó. Este es un libro que usted escribió al volver del exilio, cuando retornaba a la democracia, y que ahora ha sido reeditado. Sí, efectivamente. Cortázar ha pasado por muchos estadios en relación con la cultura y la inteligencia en la Argentina. Ha sido un escritor combatido, aclamado, convertido en héroe pop, bajado del pedestal, discutido nuevamente arriba. Sí, y ahora espero que sea su reivindicación definitiva a partir de estos años en los que se revaloriza su participación en la vida política y cultural de América Latina y de la Argentina, y su obra, que es lo más importante. Y cuando se lo bajó del pedestal, en general no era por la obra que ya estaba y es extraordinaria, sino a gente que le molestó lo político de Cortázar. También y había críticas al principio de tipo literario y cultural y política, sí. Claro, es que él tuvo una relación compleja con la política. Se fue de la Argentina espantado por el peronismo, revisó su propia visión del peronismo en los años 70, se enamoró de la Revolución Cubana, del proceso político en Nicaragua. Él mismo llegó a pedir disculpas en público en una visita en la Argentina por su antiperonismo fervoroso de los 40 y de los 50. O sea, ha habido todo un tema con la izquierda, el peronismo, y también la reacción y la derecha en torno a Cortázar. Sí, si bien se exagera un poco esa etapa, yo digo, la leyenda antiperonista de Cortázar no fue para tanto. Primero porque Cortázar no era Cortázar, era un desconocido. Un profesor de escuela secundaria. 50. Claro. Había publicado un librito de poemas y una obrita de teatro, 400 ejemplares, así que no era el Cortázar que conocimos después. El post-Rayuela, el de los años 60. Ni remotamente el que soy. Y tampoco era tan antiperonista como para llevar al campo cultural sus desavenencias con el peronismo, porque se recuerda que fue una de las únicas críticas positivas que salió al Adán Buenos Aires de Marechal, que era notoriamente antiperonista, peronista, y en Sur le hicieron un brulote y él publicó en otra revista que se llamaba Realidad, una crítica realmente muy favorecedora de la lectura de Marechal, cosa que Marechal le agradeció los años de los años, ¿no? Vos tuviste un trato con Julio. ¿Llegaron a ser amigos? ¿Llegó a una amistad? ¿O cómo fue esa relación? Ese honor. ¿Cómo fue? Bueno, nos conocimos en circunstancias muy aciagas, en la época de los años negros, en Toulouse, a donde lo invitamos. Yo estaba enseñando en Toulouse. Vos estabas exiliado de la dictadura argentina. Sí. Él vivía desde los años 50. Sí, y vino invitado y bueno, y a partir de ahí nos tratamos varias veces. Por lo general no hablábamos de otra cosa que de política y de lo que estaba pasando y de las difíciles acciones de solidaridad que se podían llevar a cabo en ese momento.
difícil, infructuosas. ¿Él estaba en el tribunal Russell? Él estaba en el tribunal Russell II, porque el Russell I estuvo dedicado a los crímenes en Vietnam. Claro, el tribunal Russell era un tribunal internacional para juzgar, en todo caso, o opinar sobre los procesos en América Latina. ¿Y cuál fue la primera impresión, perdón, de ese primer encuentro? La primera impresión, ¿Qué es la primera impresión? Que conservo hasta hoy es muy diferente a la que podemos tener hoy con el tiempo. Sí. Un hombre muy fino, muy retraído, bastante distante. Y muy alto. Altísimo. Que era lo que le pasaba a todo el mundo con Cortázar, ¿no? Yo no soy bajo, pero me llevaba más de 20 centímetros. Claro, medía más de 2 metros. Muchísima gente que está acostumbrado. Grandote, muy pintón. Claro, a verlo sin la dimensión que da la presencia real, lo primero que reaccionaba con Cortázar sí, tenía una presencia así muy imponente. ¿Y su relación en los años 70, que fueron prácticamente los últimos de su vida, él murió al comenzar la década del 80 con Argentina, ¿cómo era cuando vos lo conociste, siendo él un crítico implacable del proceso político de la dictadura? ¿Detestaba a la Argentina? ¿La extrañaba? No, nada, la amaba con fervor? La extrañaba, y además eso se ve en sus textos. Permanentemente está nombrando la Martona, los cigarrillos particulares, el barrio de agronomía, el barrio de agronomía, el cine ópera, la línea la A. Richmond, donde conoció a Aurora. Pero eso pueden ser tópicos literarios y no parte de sus verdaderos sentimientos. Bueno, pero a través de eso se expresan, para mí en la literatura, a través de esos tópicos se expresan los verdaderos sentimientos. No, él diría nostalgiaba bastante la Argentina. ¿Ese crees que es, perdón, esa nostalgia, crees que es el sello Cortázar en la literatura? ¿O cuál podrías decir vos que sería, resumiendo, muy difícil, cuál sería el sello Cortázar en la literatura? El sello Cortázar en la literatura para mí es la búsqueda, la persecución. Yo digo que él es un verdadero perseguidor. Tomando una palabra de él, ¿no? De uno de sus grandes relatos. ¿Por qué? Porque él explora permanentemente nuevos terrenos. Cuando obtiene el éxito con algún género, con alguna materia, se corre y empieza a explorar otros que a veces lo conducen al fracaso, inclusive, lo cual me parece a mí una de sus mayores virtudes. Así como la irrupción de lo fantástico en lo cotidiano, de lo inesperado, en la normalidad, ¿no? Sí, prácticamente es un tópico cortázariano. Claro, Hubo una historia con Cortázar cuando apareció por primera vez tu libro, en ese momento con el retorno a la democracia, que es que sectores importantes del radicalismo que rodeaban a Alfonsín lo hicieron venir a Buenos Aires en los que serían las últimas semanas de su vida para tentarlo con presidir la CONADEP, o la que luego fue la CONADEP, que terminó presidiendo Ernesto Sábato. Y ese ofrecimiento formal y final nunca le llegó, aparentemente porque otros sectores del radicalismo convencieron a Alfonsín de que era un poco demasiado de izquierda Cortázar para la CONADEP. No hubiese podido ser el presidente de la CONADEP con Sábato porque murió. No solo para eso, sino para recibirlo. Y ese encuentro con Alfonsín nunca se concretó. Era presidente electo y recibió a Sábato y a Borges y a otros escritores, y consejeros áulicos le dijeron que por el momento no, que esperara un próximo viaje. Cortázar se cansó de esperar, se fue y ya nunca más volvió porque murió. No hubo próximo viaje. Claro. En febrero él estaba, estoy hablando de diciembre del 83 y muere a principios de febrero del 84. ¿Cuándo es la última vez que vos lo ves, que vos estás con él? En los 80, antes de venir él aquí. Hoy parece increíble que en ese lapso que estuvo antes de la asunción de Alfonsín, Cortázar fue a funciones de teatro abierto, tomó café en la calle Corrientes, cenó con amigos, dio vuelta por la ciudad. Vivado por manifestaciones en la calle Corrientes, en Corrientes y Montevideo, de los presos. Le entregaban flores. Se parece increíble porque Cortázar ha seguido creciendo como mito. Hay una discusión histórica sobre Cortázar, sobre si era tan buen novelista como creyeron los que afirmaron que Rayuela había cambiado la historia de la novelística
en lengua castellana, como Gabriel García Márquez o entre otros Juan Rulfo, o si en realidad lo mejor suyo son los cuentos, si él fue formidable como cuentista, básicamente. Los dos son aspectos distintos de la narración. Bueno, eso para quienes dividen a la manera aristotélica los géneros. Para mí él era un gran poeta. Claro. Y casi no publicó toda poesía. su obra es una obra poética. Y bueno, y con diversas manifestaciones. Sí, los cuentos para mí alcanzan una perfección formal. ¿Casa Tomada o El Perseguidor? Y ambos. Ambos dos. Y muchos otros. Pero digo, son cuentos de antología. Dos de los grandes cuentos famosos. Sí, claro, pero y hay otros también. ¿Y Rayuela Muy es bueno. definitivamente la novela que cambió la historia de la novelística o es demasiado decir? Es demasiado decir. Es demasiado decir. Hay algunos cambios que introduce Rayuela, pero bueno, no son tan fundamentales, me parece. Bueno, te queremos agradecer muchísimo habernos ayudado Muchas en televisión gracias, a hablar un A rato usted. sobre Cortázar en este centenario. Aquí está el libro, por otra parte, ya es un clásico y para muchos es la mejor biografía publicada sobre Julio Cortázar, un mito a la altura de su propio mito.